¿Qué tal, familia? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Un encuentro más de esto que es Médicos y Comunidad. Aquí charlamos sobre nuestra salud. Qué placer verlo, doctor. Su conductor habitual, el doctor Omar Maresca. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido, buenas noches. ¿Todo bien? Che, todo bien. Ve, dentro de todo Sin lo que entrar se en pueda estar detalle, bien. todo bien. Varias respuestas me dicen lo mismo. No entremos en detalle. Bien. Recordamos que sobre algo que veníamos charlando, Omar, las inspecciones realizadas por el Colegio de Médicos Distrito 4, que ha detectado casos de falsos médicos que no reunían los requisitos para ejercer la profesión, le comunica a toda la población y a todos nuestros televidentes cuando detecte alguna duda o tenga alguna duda sobre la autenticidad del médico que lo asiste, no dude en llamar al 755-970. Recuerde, nuestro colegio trabaja permanentemente para garantizar la salud de la comunidad. Bueno, perfecto. arranquemos. Aparte, Decime, hemos por recibido favor. varios llamados, pacientes que han traído recetas para constatar la matrícula del médico. Realmente vamos a insistir en este tema. Y sé que a partir de la presidencia del doctor Tucci de la provincia de Buenos Aires, del colegio, van a organizarse pequeños links en las páginas de los colegios para que identifiquen, cualquiera entre, puede identificar, poner el nombre y ver la foto. Esto es importante. Exactamente. Bueno, bienvenido, le damos la bienvenida a una joven doctora que nos visita. Ella es Silvia Márquez. Silvia, buenas noches, bienvenida también. Buenas noches. Es médica, ginecóloga de adolescentes. ¿Está bien? ¿Vamos por este lado? Exactamente. Y ya van a ver por qué el tema. Omar. Bueno, un gusto tenerte. Sé que estás en un centro de atención primaria en San Martín. Eso es muy importante porque la atención primaria es el paso fundamental, máxime en la adolescencia, Sí, sí. como muchas veces no llegan las chicas o cuando llegan con una información diferente o con mala información. Pero para iniciar el tema, ¿por qué no hablamos un poco del ciclo, a grandes rasgos, del ciclo sexual femenino? Sí, bueno. El ciclo sexual femenino se inicia alrededor de los 10, 11 años. La edad media de la primera menstruación es a los 12,5 años. Pero a partir de los 9 o 10, las glándulas que están adentro del cerebro, el Sí. hipotálamo y la hipófisis, empiezan a mandar las señales a los ovarios para que se activen, porque los ovarios están dentro del organismo de la mujer desde que nacemos, como el útero, Claro. y está todo en reposo hasta que le llega la señal más o menos a esa edad. Entonces ahí se activan y empiezan a generar hormonas. Estas hormonas van a hacer que el ciclo se ponga en funcionamiento. Estas hormonas son los estrógenos, que son las hormonas de la primera mitad del ciclo, Ajá. y los estrógenos cumplen funciones en los ovarios y en el útero. En los ovarios hace que los óvulos, también llamados folículos, empiecen a activarse, más o menos 10 óvulos de cada ovario por ciclo, empiezan a activar, se activan y empiezan a crecer. Esto dura aproximadamente 13, 14 días. Y en el útero, los estrógenos provocan que se forme el endometrio. Que es la parte de adentro. Es la parte de adentro. El útero es un músculo en forma de pera y adentro se forma una capita que se llama endometrio, que es la casita para el bebé, como yo les explico Está bien. a las chicas que van a escuchar la charla del ciclo, que están iniciando sus menstruaciones. Entonces en esa casita es donde el bebé se va a implantar, si hubo fecundación con esa ovulación. Entonces los estrógenos cumplen esas dos funciones que son muy importantes. Por un lado, en los ovarios, la maduración folicular hasta llegar a la ovulación. Y en el útero preparan el endometrio. Cada óvulo tiene su endometrio, porque nos sirve para el óvulo del ciclo siguiente. Claro. Entonces, esto dura más o menos 13, 14 días. El día 14 hay un pico de estrógenos, o sea, es como que si los ovarios hicieran todos los días 5 estrógenos, 5 estrógenos, 5 estrógenos. El día 14 hace 100 estrógenos. En ese pico de estrógenos, el óvulo que está más maduro es el que sale y espera en la trompa. Y está todo listo como para que ocurra una fecundación. Si el óvulo es fecundado, hay un embarazo.
Y si no es fecundado, todo el óvulo dura 24 horas y entra en atresia, o sea, desaparece, se desintegra. Sí. Entonces empieza la segunda mitad del ciclo. La segunda mitad del ciclo está gobernada por una hormona que se llama progesterona, que es la hormona que tiene dos opciones. Si hubo embarazo, si hubo fecundación de ese óvulo, la progesterona es la que mantiene el embarazo, el embrión viaja por la trompa hasta que se implanta en el endometrio y después se termina de formar el bebé. Pero si no hubo embarazo, que es lo que ocurre en la mayoría de los ciclos de la mujer, la progesterona es la que ocasiona que toda esa casita, todo ese endometrio que se preparó en la parte interna del útero, se despegue del músculo uterino, se tiene que disgregar, se tiene que licuar para que pueda salir. Y esa es la menstruación. Entonces acá hay varios puntos importantes que yo siempre les explico a las chicas. Porque, claro, has hecho una descripción fantástica del ciclo. El Y cuentito creo que del ciclo. la comunidad lo entendió perfectamente. Muy didáctica. Ahora, Muy didáctica, correcto, exactamente. comparto. Como se lo explicás a las chicas, que está Porque está bueno. acá es el momento en donde les explico que lo que duele cuando estamos por menstruar no son los ovarios. Los ovarios no tienen nada que ver con las molestias. El endometrio es un tejido sólido y para que pueda pasar por el cuello uterino y salir por la vagina hacia el exterior en forma de menstruación, tiene que licuarse, tiene que disgregarse, porque no puede salir en pedacitos. Entonces, el útero, que es un músculo, empieza a hacer contracciones, como las de parto, pero con mucha menor intensidad. Entonces, se licúa el endometrio y empieza a salir. Porque, perdóname, siempre, qué dolor de ovarios que tengo. El dolor de ovarios, no. Es más, cuando hacemos el cuentito siempre es, nunca digan que le duelen los ovarios, porque los ovarios no duelen. Lo que duele es el útero. Y estas contracciones empiezan obviamente después del día 14 del ciclo. Si el óvulo no fue fecundado y sabemos que no hubo embarazo, ya el útero empieza a hacer contracciones y ahí empiezan las molestias. Los días previos a la menstruación son más intensas y el día anterior o el día que empezamos a menstruar son más intensas todavía, que es el momento en el que el útero tiene como que exprimirse después de haber licuado todo para liberar ese endometrio, y esa es la menstruación. Entonces, lo que provoca el dolor son las contracciones, son los espasmos musculares. Por eso, cuando tenemos dolores menstruales, lo indicado es tomar antiespasmódicos, que no van a inhibir los espasmos, no van a hacer que el útero no se mueva y que no se vacíe, pero sí van a hacer que sean menos intensos. Entonces, al ser menos intensos, nos provocan menos dolor. Y otra cosa que también es un error, como un mito sobre la menstruación, es que me salen coágulos de sangre. En realidad, lo que ¿Cuánto es la cantidad de sangre que perdería como máximo? Es que es endometrio. El endometrio. El endometrio. Claro, el endometrio cuando está formado, como para aceptar al óvulo fecundado, es de entre 12 y 15 milímetros. Y bueno, hay úteros que miden 7 centímetros, hay úteros que miden 12. La cantidad depende... De endometrio. Pues yo leí que la cantidad de sangre es 80 o 100 mililitros, es prácticamente escasa, más es el endometrio. Es el endometrio, no es sangre, Claro. justamente. Y a veces las pacientes consultan porque menstruan con muchos coágulos. Entonces yo les explico que en realidad no son coágulos de sangre, sino que son pedacitos de endometrio que no terminaron de licuarse del todo, de disgregarse. Y bueno, esto está bueno porque entonces la paciente entiende cómo actúan los ovarios, cómo actúa el útero, qué es lo que duele, qué es normal, que se puede tomar algo para... ¿Y otros síntomas, aparte de ese dolor de ovario, puede tener durante el... de útero, no de ovarios. Perdón, de útero. De espasmos uterinos. Sí. Sí. Bueno, ¿viste? Claro, es que es lo que pasa todo el tiempo y está bueno que las chicas Otros lo síntomas entiendan. como dolor en los pezos, Sí, puede tener también aumento de la tensión mamaria porque la progesterona, que es esta hormona de la segunda mitad del ciclo, no solo actúa en el útero provocando los espasmos o contracciones para que salga el endometrio, sino también actúa en la glándula mamaria. Y estas hormonas actúan en un montón de otros órganos del cuerpo.
en los huesos, en el sistema cardiovascular. Por eso también es importante que la mujer tenga hormonas hasta más o menos los 50 años, que es donde entran es la edad media de la menopausia. Y cuando tienen menopausia precoz, hacemos tratamientos los ginecólogos para que lleguen a tener hormonas hasta esa edad, porque si no empiezan a correr riesgo de osteoporosis, riesgo cardiovascular antes de la edad media. O sea, tampoco se va a hacer un tratamiento de reemplazo hasta los 55 o 60 años, Claro, porque no lo justifica. no es lo natural. Pero hay mujeres que a los 40, 42 años entran en menopausia. Entonces ahí sí hacemos un tratamiento hormonal para que lleguen a tener hormonas hasta la edad media. Vamos a hacer un corte y seguimos en el Bueno. próximo bloque. La doctora Silvia Márquez ha echado por tierra un mito popular: no duelen los ovarios. No duelen los Dicho ovarios. por las Hasta chicas yo y lo- por nosotros. Hasta yo lo dije. No, por eso, no, pero no lo marcaba por lo que decías, pero Por arrastre. ocurre exactamente, por arrastre. Con ella estamos, solo unos segundos nos distancian del segundo bloque. Ya volvemos. Muy bien, retomamos segundo bloque. Nos está viendo a través de... Hay distintas alternativas de ubicarnos, quiero solo hacer un repaso. Esto es Canal 7, somos Norte en el estreno, tenemos las repeticiones como corresponden en nuestro propio canal en YouTube y además en el Flow, si tiene la aplicación por tener cablevisión, en el 517 el programa. En el momento que se emite o lo busca, si es un fanático así loco del programa y quiere verlo muchas veces, lo puede hacer. ¿Está bien? Continuamos con la doctora Silvia Márquez para la continuidad, valga la redundancia, de lo que planteamos en el bloque anterior, el ciclo sexual femenino. Bueno, en el bloque anterior tocamos, como bien dijo Raúl, ciclo sexual femenino. Ahora sería interesante tocar la anticoncepción, cómo evitamos que la mujer quede embarazada, porque si el ciclo es normal, tiene la menstruación y después... Claro, bueno, hay muchos métodos anticonceptivos, unos más seguros, otros no, pero bueno, lo importante, que yo hago mucho hincapié en la consulta, es entender cómo actúa cada método anticonceptivo, Claro. para que sean bien usados y entender que hay algunos que son más seguros y otros que no son tan seguros, pero por el mal uso, no porque el método no sea seguro. perfecto. Y el mal uso es importantísimo porque de ahí es donde aparecen los embarazos no deseados, que son lo que después, bueno, Sí, genera una genera problemática, una problemática familiar social importante, familiar y social social importante. importantísima, sobre todo en la adolescencia. O sea, yo tengo pacientes de 12 años que vienen con sus propios bebés en el centro de salud y la verdad que es terrible la situación. Entonces me parece que hacer hincapié en el buen uso de los métodos anticonceptivos y la cantidad de métodos anticonceptivos que hay ahora, darlos a conocer, de larga duración, que no dependen de que la paciente los tome bien o los use bien, son bárbaros. Y bueno, explicar los métodos para que la gente sepa cómo tiene que usarlos. Hay métodos que son antiquísimos, como el de las fechas. El método de las fechas es muy relativo de muy cada peligroso. mujer, es muy peligroso y además, para que una mujer se pueda cuidar con las fechas, tiene que tener un ciclo exacto y regular. Claro. El ciclo tiene que ser de 28 días para explicar que los días peligrosos son el día 14, 13, 12, pero en realidad hay un montón de factores que hacen que el ciclo sea irregular. Hay muchas mujeres que tienen ciclo irregular y ese método, la verdad que no podría utilizarse porque es súper peligroso, completamente inseguro. Otro método así como natural es el de la lactancia materna. La mujer cuando acaba de tener un bebé, que está dando lactancia materna, es seguro que no ovule y que no haya riesgo de embarazo cuando la lactancia materna es exclusiva, cuando el bebé no toma mamadera aparte, no toma suplemento, y cuando la lactancia es cada 4 horas. O sea que la mujer todo el tiempo está generando la hormona prolactina, que es la que inhibe la ovulación. ¿Por qué no lo repetís? Porque es interesantísimo. Sí, porque hay mamás que se creen que porque están amamantando no tienen riesgo de embarazo, porque no menstruan, Claro. pero pueden ovular.
El único momento en el que no hay riesgo de embarazo, que también puede ser relativo por otros factores, Claro. y también habría que usar otro Pero hay método, pero menos, bueno, digamos. hay mucho menos riesgo de que haya una ovulación y de que haya un embarazo, es cuando la mujer, hasta los 6 meses de vida del bebé, o si empieza a comer antes de los 6 meses por indicación de su pediatra, ahí ya el riesgo aumenta. La lactancia materna tiene que ser exclusiva y cada 4 horas tiene que Para darle... estimular la para hormona. estimular la prolactina y que la prolactina inhiba la ovulación. O sea que una vez que el bebé empieza con suplementos y empieza a Es comer, más o menos el como método de la el lactancia... contar los días, ¿no? Sí, es súper peligroso. Y hay un montón de anticonceptivos, inyectables, pastillas, que pueden tomarlos las mujeres que amamantan, que no pasan por la leche materna, que no le hacen mal al bebé y que les aseguran una buena anticoncepción. Claro. Sí, 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 es importante. Bueno, de los métodos anticonceptivos, después en otro programa vamos a hablar tal vez más a fondo, te vamos a volver a invitar, porque es muy, muy interesante y jugosa Sí. la charla. ¿Cuáles son los más utilizados? Los más utilizados, bueno, son el preservativo. Hay muchas mujeres que usan el preservativo como método anticonceptivo, aún con parejas estables, que lo utilizan además de para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, que es la mayor indicación del preservativo. Están los métodos hormonales, que pueden ser anticonceptivos orales, inyectables, y los que son más nuevos, que es el implante subdérmico, que es el conocido como el chip entre las ¿Se adolescentes. está entregando en forma gratuita hoy el Se implante está o hay entregando, problema? pero poco. O sea, sí, en los centros de salud de todas las municipalidades, porque bueno, yo trabajo en la de San Martín, pero me entero de otros lugares donde nos proveen de implantes, pero muy pocos con respecto a la cantidad de pacientes que lo reclaman y que van a pedirlo. Y bueno, en realidad, al menos lo que yo hago en el centro donde trabajo es anotarlas a todas y tengo una lista de prioridades. Las pacientes Claro. que están más Un en código riesgo, rojo, amarillo, claro, verde, digamos. las llamo y son las que primero lo adquieren. Pero bueno, es un muy buen método porque tiene larga duración, se coloca, no depende de que la paciente se acuerde todos los días de tomar Claro. las pastillas o todos los meses de aplicarse el inyectable. Así que bueno, es un ¿Y muy qué buen tiempo método el tiene implante. de efectividad? 3 años, Ah, claro. así que es muy bueno. Y bueno, está el inyectable, que hay inyectables mensuales y trimestrales. El DIU, que libera hormonas, que en algún momento también nos lo proveían desde la municipalidad para colocárselo de forma gratuita a las pacientes, pues son métodos caros, pero bueno, son de larga duración, son triple método anticonceptivo y la verdad que son... Claro, uno evalúa, perdóname que te interrumpa, El costo. el costo y no el beneficio. Y no el beneficio. Y las probabilidades de que quedar embarazada genera un gasto aún mayor teniendo un dispositivo colocado aquí durante 3 años sin ningún o tipo de un DIU que dura o un DIU que- 4 o 5, Claro. incluso algunos años más, porque el DIU que libera hormonas es como si fuera un anticonceptivo hormonal, porque disminuye la formación del endometrio, por eso a veces la mayoría de las mujeres no menstruan al tener ese DIU colocado, cumple la función anticonceptiva del DIU y además la hormona que libera genera un tapón mucoso en el cuello del útero, que eso ya es la primera barrera que impide la entrada de los espermatozoides. Claro. Después, al no generar endometrio, es como que la pared uterina queda... El espermatozoide, para llegar hasta donde está el óvulo, tiene como que trepar por el endometrio, que le hace como una escalerita para llegar hasta el final de la trompa donde está el óvulo esperando. Este DIU, al no formar endometrio, porque libera todos los días progesterona, adentro del útero, para el espermatozoide es como un tobogán. Él no puede ascender porque Ajá. está liso, porque no forma el endometrio. Ujú. Entonces, es triple método anticonceptivo y además la mujer no menstrua, porque al no tener endometrio no cae nada y además
no tiene dolores ni molestias porque no hay contracciones, como decíamos en el bloque anterior, para que el endometrio se licúe y pueda caer. Entonces son métodos buenísimos, súper seguros, que bueno, el tema es que son todavía bastante caros y no toda la población puede acceder a ellos, pero son métodos súper seguros. Lamentablemente el más vulnerable es el que menos recibe y el que más el que más lo necesita. El que más lo necesita, tal cual. Y otros métodos con respecto a las inyecciones. Bueno, el implante, el DIU que libera hormonas, los anticonceptivos orales, como dijimos al principio. Y tenés muchas chicas que por problemas económicos o que no tenés DIU o el implante de anticoncepción, tenés que darle comprimidos todos los días. Y como hay falencias en la toma, se olvidan. Sí, ¿Qué pasa cuando se olvidan? Cuando se olvidan, en realidad, si se olvidan de una toma, tendrían que cuidarse con un segundo método durante una semana. En realidad es según en el momento del ciclo, desde la menstruación hasta la siguiente menstruación, según en qué semana se olviden de tomar la pastilla, las indicaciones son distintas. Perfecto. Pero como ya de por sí es mucho lío explicarles o que entiendan qué tienen que hacer como norma, cuando se olvidan una pastilla se tienen que cuidar 2 semanas con otro método. En realidad las adolescentes, tengan o no pareja estable, siempre tienen que usar doble método anticonceptivo, ya sea hormonal, como anticonceptivos orales, inyectables, implantes, DIU, cualquier método que usen, y además siempre el preservativo. Claro. Porque el preservativo es el que evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y aunque su pareja sea conocida, ellas no pueden saber con quiénes estuvo, si tuvo otras parejas sexuales anteriores, si tiene alguna enfermedad. Entonces esas enfermedades se van transmitiendo, hay rebrotes en este momento en el país de enfermedades de transmisión sexual que todas podrían ser evitadas con el buen uso del preservativo, porque además hay que usarlo bien. Claro. Las parejas que lo usan solamente como método anticonceptivo, muchas veces tienen la relación y se ponen el preservativo para evitar la eyaculación interna, y en realidad eso no sirve. Primero porque hay eyaculaciones pequeñas, pero que también pueden lograr un embarazo durante el acto sexual, y segundo porque al haber roce de mucosas hay microtraumas que son microscópicos, muy chiquititos, pero que también permiten el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Se nos fue el programa. Bueno. Así que No, pero está bien lo que planteabas, Omar, la invitamos nuevamente. la vamos a invitar, vale la pena. nuevamente porque vale la pena. Además Bueno, me quedé Raúl, pensando, casi como para abrir la próxima vez, hasta dónde el contagio de adolescente. Che, ¿vos cómo te cuidás? Yo uso tal, listo. No, amerita la consulta, siempre con el profesional. Por eso decimos aquí en Médicos y Comunidad, la prevención es fundamental. Silvia, gracias, doctora, muy amable. un gusto, Omar, que tengas una excelente semana. Familia, han sido muy amables, nos encontramos la próxima. Gracias.